Yo me llamo Diego Intrigliolo Molina, soy investigador científico del CSIC y trabajo en el CIDE, el Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Somos un centro mixto también con la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana. Me dedico al estudio del uso eficiente del agua en los cultivos y estoy adscrito al Departamento de Ecología y Cambio Global. Bueno, tenemos varios proyectos en el grupo de investigación que nos denominamos Agua y Cultivos, algunos de índole más básica, en los que estudiamos cómo el material vegetal, en particular en la vid, puede emplearse para optimizar la tolerancia a la sequía, y además estamos seleccionando clones de la variedad boal con mejores aptitudes enológicas. Además, tenemos algunos proyectos más aplicados sobre agricultura de precisión, mediante el uso de modelos y sensores. Y también trabajamos junto con otras compañeras del CIDE en adaptar técnicas agroecológicas a los cultivos hortícolas al aire libre. Bueno, sí y no. Sí, porque desde luego tenemos una buena red de infraestructuras hidráulicas que nos permiten tamponar bien los efectos de la sequía ambiental durante cierto tiempo. Y no, porque quizás no manejamos del todo bien los aspectos de gobernanza del agua, ni aplicamos todo lo que deberíamos sobre tecnologías y conocimientos que ya tenemos. Así pues, yo creo que, por ejemplo, en particular en los años de bonanza hídrica, cuando no hay sequía, no estamos haciendo un uso del todo eficiente del agua que tenemos. Somos un poco cortoplacistas y solo vemos el problema cuando lo tenemos ya en nuestros campos, pero no sabemos bien adelantarnos y planificar mejor qué es lo que realmente hace falta. Sí, desde luego sí, lo pueden ser. Lo que es importante destacar es que no es la única solución, es una de ellas. El problema de la escasez de agua es tan importante en toda la cuenca del Mediterráneo que desde luego no existe una única solución mágica. Ojalá fuera así. De ahí un poco la gran complejidad que tiene este problema. Y entonces, en cierto modo, hace falta utilizar un pool de instrumentos, tecnologías y sistemas de gobernanza que en su conjunto, usados de manera conjunta, complementariamente, nos puedan permitir hacer frente mejor a la sequía. Las desaladoras, desde luego, son una solución pues, en zonas cerca de la costa o en regiones insulares, en Canarias, por ejemplo, donde no hay otras fuentes de agua y sí es una solución. Tienen la gran ventaja son un recurso de agua en cierto modo inagotable, con el peligro que ello conlleva, pero son muy intensivas en el uso de energía y el agua resultante puede tener un alto precio. Sobre todo el gran limitante o el problema que tiene el uso de la desaladora es el tema energético y ese es un poco lo que se tiene que resolver a nivel tecnológico para optimizar las membranas que desalan el agua y también, por ejemplo, acoplar las desaladoras con energías renovables, energía solar o energía eólica para, digamos, acoplar bien pues, la fuente de energía que hace falta para desalar el agua. Sí, bueno, España ya sería un buen ejemplo, sin duda. Es un país que desde hace mucho tiempo viene investigando y aplicando tecnologías. Otro buen ejemplo es el caso de Israel, donde también ya desde hace más tiempo quizás, por ejemplo, se utilizan fuentes de aguas diversas y son otro ejemplo a seguir. Para optimizar el uso del agua en los sistemas agrarios, al final yo creo que es importante combinar las tecnologías de riego más apropiadas, es decir, el riego por goteo subterráneo, tecnologías como tal más eficientes, pero además de esto hay que también combinar modelos de gobernanza y gestión del agua más adecuados. Es decir, no solo es necesario utilizar la tecnología, sino saber utilizarla y saber también establecer unos mecanismos de gestión adecuados. Y luego otra parte importante es también pues, transferir todo el conocimiento a los usuarios. Es decir, hay conocimiento científico y es necesario también pues, que ese conocimiento se aplique mediante mecanismos también de gobernanza, en algunos casos, que faciliten la implementación de las tecnologías más eficientes que ya existen. Bueno, fue un claro punto de inflexión en mi carrera. Aquí también tengo que decir que gracias a los esfuerzos familiares que hicimos para movernos allí, en particular de mi mujer,
pues pudimos vivir una experiencia única, ya no solo a nivel científico, sino también a nivel humano y personal. Basta decir que, por ejemplo, mi primer hijo nació ahí en Cornell, en medio de la nieve, pues viniendo de un sitio árido y caluroso, como es Valencia o Sicilia, donde yo nací, pues llegar en un sitio donde podía nevar en cualquier momento, desde octubre hasta abril, pues fue toda una experiencia, y eso pues también es importante. De todos modos, a nivel más técnico, pues aprendí otras maneras de trabajar, y a nivel más científico, pues, por ejemplo, aprendí un poco las bases ecofisiológicas de los cultivos, y ahora en mi etapa de investigador aquí en el CSIC de vuelta, pues me ha permitido, pues, por ejemplo, diseñar prácticas agronómicas más eficientes en el uso del agua. Bueno, pues eso es una pregunta un poco compleja de contestar, pero desde mi punto de vista, por lo menos, desde luego, bueno, mi punto de vista y el punto de vista, por ejemplo, de la FAO también, es necesario, en primer lugar, establecer unos límites que sean dinámicos, que sean flexibles, en cuanto al consumo de agua que pueda haber en una determinada cuenca, con su flexibilidad en función de los años y demás, pero desde luego, en principio hace falta establecer esos límites. Luego hay que favorecer la adopción de todas las tecnologías ya a disposición que tenemos para hacer un uso eficiente del agua. ¿Cómo? Pues ayudando a los usuarios finales, y no solo económicamente, sino como mediante programas de capacitación, formación y seguimiento. Luego también creo que hace falta primar el uso de estas tecnologías eficientes en el uso del agua para que el agricultor se le reconozca el esfuerzo que puede hacer, y el consumidor de los productos agrícolas conozca y valore pues estas tecnologías, y vaya a lo mejor algunos sellos a nivel de comercialización de esos productos. Y desde luego que sí, es necesario además seguir investigando e invirtiendo en investigación para generar nuevo conocimiento, que es totalmente necesario, por ejemplo, sobre la tolerancia de las plantas a la sequía, a nivel más de fisiología vegetal, cuál es su respuesta productiva frente a situaciones de escasez, a nivel más agronómico, y luego un poco a nivel más global en cuantificar mejor los balances hídricos en unos determinados sistemas agrarios o ecosistemas, sobre todo en condiciones de escasez de agua y en condiciones de mala calidad de agua, que es otro de los retos que muchas veces va asociado a la escasez, es la mala calidad del agua. Al final yo creo que hay que darse cuenta que el regadío en España es totalmente necesario en muchos sitios para mantener una economía rentable, pero también es importante al mismo tiempo pues, asegurar su sostenibilidad ambiental y minimizar las posibles externalidades negativas que puede tener el regadío sobre el medio ambiente, que puede haber, pero debemos trabajar pues para compatibilizar eso, una agricultura de regadío productiva y económicamente rentable con la protección del medio ambiente.